Bueno, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 36. Evangelio según Mateo, capítulo 9, verso 36 dice: Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Señor, te alabamos en esta noche, glorificamos tu santo nombre. Hoy te pedimos para que tú, a través de tu palabra, nos sigas enseñando y formando en la fe del Señor, del Hijo de Dios, que nos permitas conocer y entender más de tu obra en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que sigas con nosotros, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este pasaje que leemos es una reflexión acerca de lo que el Señor sintió en su ministerio aquí en la tierra. Cuando el Señor ejerció su ministerio, su trabajo aquí en la tierra, suscitaron, y la Biblia lo manifiesta así, varios sentires, varios sentimientos, también lo podemos llamar, en el corazón de Cristo, pues que nos atrevemos a referenciarlo así porque la misma Escritura nos da a entender ese asunto, y uno de ellos es el que expresa el pasaje que acabamos de leer, donde dice que el Señor, al ver las multitudes, al ver las personas que lo seguían, que en algún momento se agolpaban a atender el mensaje, la enseñanza que el Señor impartía, y no solamente el mensaje y la enseñanza, sino también a experimentar y a presenciar las obras que por manos del Señor eran hechas. Por eso dice en el verso 35: y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sí, al ver que esas multitudes lo seguían, porque sabemos que no eran pocas las personas, fueron varias ocasiones donde el Señor fue rodeado de multitudes que tenían la intención de tener un contacto con el Señor, así sea un contacto mediante el hecho de oír su enseñanza, y muchos quizás buscando un toque, una manifestación de Él para sus vidas. El Señor, al ver esa disposición, esa incitación en la gente, dice que tuvo compasión de ellas. O sea, el sentimiento que estas personas, al ver a Jesús y al contemplar quizás la actitud con la que este pueblo buscaba al Señor, buscaba y atendía y manifestaba su disposición a estar con Él, despertaron en el Señor. ¿Sí? Dice que él, al verlo, sintió compasión. ¿Sí? Esa expresión de compasión se puede entender como un sentimiento de empatía, de simpatía, pero también es un sentimiento que lo podemos entender como como de asistencia, de la disposición a asistir a esta gente que lo rodeaba y que lo buscaba. ¿Sí me estoy haciendo entender? Eso es como que esta gente necesita de mí, más o menos tratando de parafrasear ese asunto. Pues nosotros sabemos claramente que el Señor tiene plena conciencia de cuál es nuestra condición, y la Biblia habla acerca de que Él conoce todas nuestras necesidades. ¿Estamos de acuerdo? Y precisamente quizá podemos entender que ese conocimiento que se manifiesta en el corazón de Cristo es lo que quizás también puede haber suscitado este sentimiento en el corazón de Cristo, esta reflexión en el corazón de Cristo, de sentir compasión. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, uno de los asuntos que despertó ese sentimiento en el Señor lo describe claramente en el pasaje cuando dice: tuvo compasión de ellas porque, ahí está la razón, estaban desamparadas y dispersas. Sí, ese desamparo y esa dispersión, que ahorita vamos a tratar de explicarla, entre otras cosas, era por el distanciamiento que había entre Dios y el pueblo. Y una de las causas que determinaba ese distanciamiento, ese alejamiento o esa escasa relación, era porque quienes eran encargados de dirigir y de
digamos, de encaminar al pueblo en una relación con Dios, pues no habían ejercido su trabajo. Y estoy hablando específicamente del sacerdocio de la época, ¿sí? Para que el pueblo, a nivel general de Dios, hablando del pueblo de Israel, aún la misma iglesia, pueda estar en una claridad y en una relación activa, verdadera con el Señor, se necesita que el pueblo sea dirigido en ese sentido. Y es para eso que el Señor desde la antigüedad ha levantado lo que podemos llamar los sacerdocios espirituales, los liderazgos espirituales, que en este caso pues sabemos que son ejercidos por los sacerdotes. Amén. En la época de Jesús, cuando él vino, el Señor encontró un sacerdocio, también entiéndalo así, un liderazgo espiritual que estaba muy, pero muy alejado del cumplimiento efectivo y verdadero de su función. Se cumple lo que estaba dicho en el libro del profeta Ezequiel, cuando dice que los pastores que él había puesto no estaban pastoreando a su pueblo, sino que se estaban pastoreando a sí mismos. Amén. Y ese era el caso del sacerdocio que en ese tiempo el Señor encontró, que sabemos que estaba representado en los escribas y en los fariseos, gente que inclusive estaba en una condición tan distante del pueblo y tan lejos de influenciar al pueblo, que inclusive se puede describir una relación apática. El pueblo, en cierta forma, en aquella época no quería nada con dicho sacerdocio, con dicho liderazgo espiritual, y ellos tampoco. O sea, el liderazgo espiritual estaba tan alejado del cumplimiento de su misión que ni se interesaban por el pueblo, en el propósito de encaminarlo en una relación con Dios. Y eso era lo que determinaba que el pueblo pues esté así, como dice ahí, disperso y desamparado. ¿Por qué? Porque no estaba en una relación con Dios, producto de que no estaba dirigido en ese sentido. ¿Estoy siendo claro? Amén. ¿Sí? Y el Señor encontró así al pueblo. Y por eso, entre otras cosas, es que cuando vino Jesucristo, llamó tanto la atención, y ahí sí fue que llamó la atención de los fariseos en un sentido de celos, porque vieron que el pueblo a Cristo, como dicen por ahí, sí le copió, porque Cristo vino con la intención de restaurar esa relación de su pueblo con Dios, y no solamente para el pueblo de Israel, sino que también la Biblia menciona de que otros estaban dispuestos por el Señor para ser encaminados a una relación con Dios, y estamos hablando ya del pueblo gentil. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el pueblo pues vio a Jesucristo y todo lo que él hacía en favor de los hombres de parte de Dios, pues que inmediatamente fue cautivado el pueblo por eso. Y ahí sabemos que gran parte de la mala motivación que se despertó en el corazón de los fariseos hacia Cristo fue por celos, porque al ver que el pueblo sí siguió al Señor, sí se vincularon a él, cosa que en primera instancia debieron haberlo hecho ¿quiénes? Los sacerdotes. Los sacerdotes fueron los que debieron estar encaminando al pueblo en una relación con Dios, acercando al pueblo a Dios, como lo hicieron en algunas épocas antiguas, por ejemplo, hombres como David, hombres como José, por ejemplo, que encaminaban al pueblo hacia una relación con Dios, y muchos sacerdotes y gobernantes de la época que lo hacían efectivamente, Samuel, por ejemplo, y otros hombres y líderes espirituales que en Israel cumplieron verdaderamente su función. En la época de Cristo el pueblo estaba así, sin liderazgo espiritual, un liderazgo espiritual ausente, y cuando no hay un liderazgo espiritual, ni la mejor iniciativa que pueda tener el pueblo y la gente a nivel personal o a nivel colectiva será suficiente para establecer una correcta relación ¿con quién? Con Dios. ¿Por qué? Porque la relación con el Señor requiere una dirección, requiere una instrucción, requiere una enseñanza, precisamente que fue lo que vino a hacer ¿quién? El Señor Jesucristo, entre otras cosas. ¿Sí? Y eso no lo había recibido el pueblo. Entonces, cuando el Señor vio es eso, un pueblo disperso, un pueblo alejado de Dios, un pueblo necesitado, pero que sin la posibilidad de suplir dicha necesidad. Amén. Entonces dice ahí, al ver las multitudes tuvo compasión, se movió eso, porque estaban, ¿cómo estaba el pueblo? Sin liderazgo, sin instrucción, sin un sacerdocio sobre sus vidas. Estaba ya así, dice, dispersas y desamparadas, o sea, lejanos al amparo de Dios. Cuando una persona no está bajo ese liderazgo y bajo esa influencia espiritual acertada,
Esa es la condición de la gente. Y no es suficiente la iniciativa ni la disposición, porque aquí vemos que el pueblo sí tenía disposición. El pueblo estaba sediento y por eso no fue sino que viniera Jesucristo, y mire cuál fue la respuesta del pueblo. Amén. El pueblo clamaba, por ejemplo, en la época de Moisés, recordemos esa época, el pueblo clamaba. La Biblia menciona que el pueblo clamaba cuando estaba en Egipto, y la Biblia dice que Dios, ¿qué? Escuchó el clamor del pueblo. Pero hasta tanto no levantó a Moisés, ¿qué pasó? El pueblo no podía ser dirigido acertadamente en su relación con Dios. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Amén. Y por eso es que cuando Dios, la Biblia menciona que cuando Dios escuchó el clamor y se dispuso a ir en rescate de su pueblo, Dios lo primero que hizo fue comenzar a trabajar ¿en quién? En un liderazgo. Y sabemos que no fue un trabajo fácil. Que eso, todo lo que representa Moisés en aquella época, sabemos que fue un proceso, y un proceso no solamente corto, sino un proceso arduo, que tiene que ver inclusive con la forma en la que dispuso Dios que naciera Moisés. Acordémonos de todo lo que se representó ese proceso y la preparación, y que el rescate del pueblo para que saliera de Egipto no fue posible, sino que hasta que ese liderazgo estuviera listo para dirigir al pueblo en ese sentido. ¿Sí me estoy haciendo entender o no? Amén. Lo mismo pasaba con Jesús. Mire que en esta época vemos, la gente se agolpó, el pueblo estaba necesitado, sediento, pero tenía que venir Jesús. Porque aunque había liderazgo en aquella época, ese liderazgo estaba, perdónenme la expresión, como para usar un término quizás que podemos entender bien, un liderazgo embolatado, distraído, totalmente alejado de su función. Por eso dice Ezequiel, se pastoreaban a sí mismos. A ellos lo que les interesaba era sus intereses de tipo personal, su vanagloria, que ellos estuvieran bien, y el pueblo lo tenían totalmente descuidado. Y el pueblo entonces reflejaba esa situación de ser como un rebaño de ovejas sin pastor. O sea, cuando no hay liderazgo, o cuando hay liderazgo pero que no se ejerce bien, ¿y qué significa? Que no cumple bien su trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Me dice acá, mire, y nosotros debemos entender bien esto para también saber qué es lo que debemos nosotros esperar del liderazgo espiritual. Amén. ¿Qué es lo que nosotros debemos esperar? Mire, y recorría Jesús y las aldeas enseñando, dice, y predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, a nivel general podemos decir que ese es el trabajo que debe desarrollar el sacerdocio o liderazgo espiritual. ¿Por qué es importante? Y lo digo así, porque muchas veces el mismo pueblo no entiende la función del liderazgo que el Señor ha delegado sobre sus vidas. Y en forma muy general y clara debemos entender que ese trabajo y esa función está encaminada en ese sentido, a la enseñanza, a la predicación, a la instrucción, a la dirección del pueblo para que se relacione con el Señor. Eso significa que usted con esto debe tener claro qué es lo que puede esperar del liderazgo. Hay personas que a veces en la falta de entendimiento de estos asuntos piensan que el liderazgo espiritual está para otras cosas. Sí, a uno en ese sentido la gente lo sorprende pidiendo y demandando cosas de uno que nada tienen que ver con nuestro trabajo. Nada tienen que ver con nuestro trabajo. Y el no entender eso hace que a veces la gente hasta se indisponga. Por eso es que aquí gente viene y piensa, por ejemplo, que uno por ser líder espiritual tiene que mantenerlos económicamente. ¿Sí? Y eso es muy común. Y aún la misma iglesia, al no entender los asuntos, ha desviado. ¿Y qué pasa cuando los liderazgos no entienden bien su función y por ende no ejercen acertadamente su función? ¿Qué producen eso? Que el pueblo esté desamparado, o sea, que no esté bajo el amparo, bajo la cubierta del Señor, que no esté cerca del Señor, que no pueda establecer una correcta y acertada relación con Dios, y dice, y dispersa. La dispersión hace referencia a confundidos, hace que la gente, en lugar de estar encaminada correctamente en una relación con Dios, esté confundida acerca de eso. ¿Sí estoy siendo claro en eso? Aquí pasa, de las cosas, el ejemplo que acabo de poner es de lo más común.
Y entonces vienen y piden y comienzan a pedir, y es que porque ustedes son pastores tienen que mantenerme, ¿y dónde está la misericordia? Eso es otro asunto, esa no es la función. Y hay gente que a veces, al no entender eso y al no recibir cosas que no se deben recibir, o que por lo menos no está dentro de nuestras funciones, bíblicamente hablando, amén, la gente se indispone y hasta se pone brava. A mí me pasa. Y llama la atención de que cuando Jesús vino a las sinagogas. Y históricamente se habla que quienes estaban delegados para hablar en las sinagogas eran exclusivamente los sacerdotes. Y uno dice, si aparentemente Jesús no estaba reconocido religiosamente como sacerdote, ¿por qué tenía la posibilidad de hablar? Hablando en forma funcional y operativa. Uno puede decir, es que estaba tan descuidado. Los lugares de enseñanza que es como decir, el Señor podía entrar tranquilamente y hablarles. ¿Estoy siendo claro con eso? Porque el liderazgo estaba totalmente descuidado, totalmente desorientado del cumplimiento de su función. Por eso es bien importante que cuando usted se ponga bajo un liderazgo espiritual, ese liderazgo espiritual tenga muy claras las cosas y que el ejercicio de su función sobre su vida se cumpla dentro del marco referencial y operacional dado por el Señor y su palabra. ¿Estoy siendo claro? Amén. En ese caso, por ejemplo, corresponde a los pastores. Ya hablamos aquí en forma más práctica. Usted debe entender cuál es el trabajo del pastor o del liderazgo espiritual en su vida y qué es lo que usted debe esperar, y que hermanos, contando con la bendición de Dios para su vida, con esto que decía el Señor aquí, con la compasión del Señor para su vida, el Señor lo ponga a usted bajo un liderazgo entendido en este asunto. Gloria a Dios, yo creo que por lo menos nosotros sí tenemos esa bendición. Porque a grandes rasgos se observa que quienes estamos bajo los liderazgos establecidos, por ejemplo, en este ministerio, en este contexto pequeño en el que Dios nos ha puesto, la experiencia que tenemos es que sí estamos en una relación con Dios y que en ningún momento tenemos confusión en ese sentido. O sea, tal vez no la sabemos todas, pero sí tenemos claridad acerca de nuestra relación con el Señor, y tenemos las manifestaciones propias del Señor en nuestras vidas que nos dan referencia de ello. ¿Estoy siendo claro? Amén. Usted tiene una fe, tiene un conocimiento, ¿sí? Quienes hayan avanzado en eso y quienes hayan recibido la dirección, ¿sí? Quienes hayan oído la enseñanza, se hayan dejado inducir de ella, pues han entrado en una dedicación, han avanzado en ella, muchos ha sido tan buena la recepción que han tenido de todo lo que el Señor ha obrado a través del liderazgo, pues que inclusive se han desarrollado de una forma muy, muy fuerte a nivel espiritual, han avanzado, digamos, de una forma valerosa. Muchos, por ejemplo, hemos sido levantados como siervos y el Señor nos ha puesto, nos ha permitido llegar al punto donde Él mismo nos pueda usar. Tenemos claridad, nos hemos afirmado en los caminos del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Eso hace referencia a que el trabajo se ha ejercido pues bien y que se nos ha dirigido acertadamente en este sentido que estoy hablando. Eso es como si no nos han confundido y mucho menos nos han dispersado, ni menos hemos quedado por fuera del amparo del Señor. Por eso quienes estamos bajo el liderazgo que a nosotros nos corresponde, y testifíquelo usted, porque yo sé que eso es su experiencia. Usted puede testificar claramente el amparo del Señor para su vida, aunque los amenes hayan sido escasos, pero yo sé que es así, porque ustedes mismos los conozco. Y yo sé cómo gozan de la misericordia de Dios, cómo gozan del favor de Dios para sus vidas. Sí, en estos días hablaba con unos pastores y le contaba el testimonio de un joven que está aquí, que hace poco tuvo un evento, un accidente por allá, en algún lugar, y en un accidente, hermano, que era para estar lamentando el asunto. Sí, un accidente automovilístico que era para dejar lamentaciones muy fuertes. Y el asunto es que salió ileso él y las personas que estaban en ese carro.
Y uno de los pastores que hablaba conmigo me decía, eso pasó porque ahí va uno que estaba en ese vehículo, iba uno que está bajo el amparo del Señor, que goza de la misericordia y de la protección de Dios. ¿Sí? Y usted puede que pase ese tipo de eventos, a veces en forma muy así, inconsciente, como que sin darse cuenta. Pero ¿sabe por qué es que reflexionamos de esa manera? Porque esa noche que estábamos hablando, se dieron 2 accidentes aquí en la ciudad. Y mucho, pero muchísimo más leves en su, ¿cómo se puede decir? En el siniestro, en el evento, mucho más leves. Pero curiosamente en los 2 hubo fallecidos. En los 2, ahí nos llamaron y mire, acabo de ver un accidente y la persona cayó muerta. Y de una yo dije, ve, y este otro, que debería también, por el impacto, debería, o sea, en condiciones normales, naturales, debería estar experimentando algo igual o peor, ese está ahí vivito, tranquilo. Me llamó el día, me dijo, vea, pastor, tuvimos un accidente, pero estoy bien. Y me mandó las fotos del carro. Y yo dije, Dios mío, eso era para matarse. Y aparte de todo un poco, eso goza el pueblo que está en una relación con Dios, escúcheme bien, producto de una buena dirección en su vida, de una buena enseñanza, de una buena instrucción. Y esto no lo digo yo para vanagloriarnos, ni para decir que somos los únicos, ni nada, simplemente para hacer referencia que cuando este trabajo se hace y lo hace tal y como lo hacía, por lo menos referenciándose con el Señor Jesucristo, el pueblo está encaminado acertadamente en una relación con Dios y en ese sentido de relación goza de estas bendiciones y de este favor, que gozan del amparo, de la protección, de la misericordia y del favor de Dios, y gozan también de una claridad en cuanto a su relación con el Señor. Amén. Tienen claridad, saben cómo relacionarse con Dios, me refiero a eso. Amén. Cuando Jesús vino, los miró, dijo, no, estos están embolatados, están dispersados, están como una oveja. Mire la expresión que el Señor usó y la comparación. ¿Usted sabe lo que es una oveja que no tenga pastor? Una oveja que no tenga pastor prácticamente es un animalito expuesto a ni siquiera sobrevivir. Una oveja sin pastor no puede sobrevivir, es cuestión de tiempo. ¿Sí? Y expuesta a todo tipo de peligros. No hay animal más frágil quizás que las ovejas, en su condición así, de desamparo. Por eso es que un rebaño de ovejas se lo ve saludable, es cuando tiene pastor y el pastor ejerce bien su función. En el caso del Señor, sabemos cómo el Señor ejerce su función. Está descrito allá en el Salmo 23, que usted lo conoce de memoria. ¿Sí? El Señor es mi pastor, ¿y qué dice la Biblia ahí? Nada me falta. Mire, cuando el pueblo goza de un buen liderazgo a nivel general, está bien pastoreado, el pueblo goza de bienestar y no tiene faltantes. Por eso es que quienes estamos ahí bajo la acción pastoral de Cristo, en forma directa y bajo la delegación que el Señor ha dado, y estamos bien establecidos en ese, digamos, contexto de dirección, ahora se lo podemos llamar en ese rebaño, gozamos de la bendición del favor y de Dios, y que experimentamos eso, que el Señor nada nos hace faltar, porque tenemos un pastor que cuida de nosotros y nos provee todo lo que necesitamos. Y luego sigue diciendo, ¿cómo es? Nada me falta en lugares de delicados pastos. O sea, miren, un buen pastor es un pastor que guía a las ovejas a los lugares de tipo espiritual, sobre todo tiene que ver con eso, a las condiciones de tipo espiritual más propicias para que goce de bienestar. Eso es lo que hacía el Señor. Comenzó a reunir al pueblo y a enseñarle y a encaminarlos acertadamente. Sí, ustedes estaban allá confundidos. Sí, tan confundidos estaban que
que no había una relación de nada del pueblo con Dios. El sacerdocio estaba distante. Los fariseos eran prácticamente enemigos del pueblo. Pero llegó Jesús y los encaminó de forma espectacular, ¿sí? Y en una forma muy acertada con el Señor. Luego, yo estoy diciendo, lugares dedicados pastos, me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastorará. ¿Qué más dice? Confortará mi alma. Viene ese pueblo que estaba así, desamparado, que estaba agobiado, también se puede decir. Eso es lo que podemos testificar nosotros. Acuérdese de su condición antes de Cristo y antes de comenzar a recibir el pastoreo de Dios sobre su vida. Lo agobiada que estaba su alma, lo confundido, lo desamparado, lo angustiado, ¿sí o no? Yo sé, porque me ha tocado recibirlos que llegan llorando: mi pastor, tenemos este problema, y las vidas a nivel personal bien desbaratadas, pero comienzan a recibir el pastoreo y llega, conforta el alma, usted se fortalece, llegan tristes, el Señor los bendice, los prospera, los levanta, cambia el lamento en baile, los enseña provechosamente. Entonces confortará su alma, me guiará, ¿sí? Por sendas de justicia. Ese es uno de los asuntos quizás más cotidianos. En lo torcidos que andábamos en nuestros caminos, lo confundidos, lo atareados que estábamos en nuestros caminos, sí, con sendas muy equivocadas en todos los aspectos, a nivel espiritual, primeramente, y aún a nivel natural. Por eso es que las vidas de la gente sin el Señor y sin el pastoreo del Señor son vidas entorpecidas. Pero llega el Señor, y para no extenderme tanto, dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y comienza y sigue diciendo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. El Señor estará ahí. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y un asunto importantísimo: y mientras uno esté pastoreado por el Señor, vea eso cómo termina. Y en la casa del Señor moraré o estaré por largos días. No le estoy diciendo que el pueblo antes ni siquiera iba ya a las sinagogas, no iba a la casa del Señor. Amén. Usted y yo no veníamos, no teníamos, pero el Señor nos encaminó, y mire el buen pastoreo. Ahora usted lo tiene habitando en la casa del Señor y gozando y del bien y la misericordia que el Señor nos manifiesta en este lugar. Cuando hablo de este lugar, no se entienda solamente a nivel geográfico, sino me refiero a la connotación espiritual que representa para nosotros la casa del Señor. Y ahora usted habita en la presencia de Dios. ¿Y todo por qué? Porque el Señor comenzó a ejercer sobre su vida esa función. O sea, lo cogió allá, tuvo compasión, que Dios lo haya vinculado a un liderazgo, a una dirección, a un sacerdocio acertado. Entiéndase una cosa: es la respuesta que manifestó el Señor a la compasión que Él sintió por usted. Eso es como decir: a ver, bueno, tengo compasión de María Isabel, ¿cómo le respondo a eso que estoy sintiendo por ella? La voy a traer y la voy a comenzar a pastorear, la voy a colocar a un liderazgo que le enseñe, que la dirija, que le instruya, que la edifique, que la sane. Eso es lo que experimentamos nosotros cuando sobre nuestras vidas se ejerce un buen liderazgo espiritual. ¿Sí? Que el Señor, pues en su misericordia, puedo decirlo, el Señor se lo está proveyendo. Ahora ahí el asunto, pues es que debemos entender la necesidad de acoger esa provisión de Dios. Si bien la Biblia menciona que Jesús tuvo eso, recordemos que no todos lo recibieron. A los suyos vino, y los suyos, dice la Biblia, ¿qué pasó? No lo recibieron. Esa es una situación de que muchos no reciben el liderazgo, no acogen el liderazgo, la figura que el Señor pone sobre sus vidas para ejercer esa función que el Señor está aquí hablando. Resisten, por cualquier razón, no es necesario en este momento mencionarlas, ¿sí? La Biblia, ¿qué menciona? Sujetaos, dice, a vuestros pastores y maestros. O
sea, una de las cosas que usted debe entender es la necesidad de reconocer, como reconocieron algunos a Jesús, y sujetarse. Por eso es que hubo personas que se sujetaron tanto a Jesús que se convirtieron en sus discípulos, en sus más fuertes seguidores. Y prácticamente vincularon sus vidas a Cristo. Y toda esa confusión que tenían y ese desamparo que experimentaban en su vida, pues cambió producto de la obra del Señor Jesucristo en sus vidas. Aquí sabemos que la Biblia menciona el gran pastor de las ovejas o el pastor de los pastores. Sabemos que quién es el Señor. Sí, ese es como el primer vínculo que usted debe establecer con Cristo. Y en forma operativa y en forma funcional el Señor delega liderazgos. Vuelvo y repito lo que pasó con Moisés, delega de liderazgos. Sí, el Señor lo ha vinculado. Lo ideal para usted, para que el Señor pueda llevar a cabo esa obra, que como le dije hace un momento, es una obra que va en respuesta a la compasión, a la misericordia que el Señor tiene para su vida. En respuesta a eso el Señor dice, bueno, voy a llevar acá yo tengo un pequeño el redil, y usted, el Señor lo lleva y lo vincula y lo mete aquí como una ovejita, con un cayado lo metió por allá. Y lo que el Señor dice, ahí tengo un pastor, Él los va a cuidar, Él va a velar por ustedes, Él los va a dirigir. Hay ovejas que dicen, bueno, y se vinculan y llegan y permiten que el pastor que el Señor ha puesto sobre sus vidas cumpla su función. Entonces se exponen a la enseñanza, dice la Biblia, se sujetan, obedecen, reciben, obedecen, se dejan dirigir. Amén. Y esto que el Señor menciona aquí en el Salmo 23, la gente lo comienza a experimentar. Hay otros que no, que son como las ovejas negras, dice. Yo no sé qué tendrán las ovejas negras, nunca las he visto funcionando, pero lo que entiendo es que son ovejas díscolas, que no reconocen, que tienen que tienen argumentos para no dejarse dirigir, no dejarse enseñar, se mantienen distantes, lejanas, ¿sí? Ellos pues entenderán lo que pasa. La Biblia dice que el enemigo, entre otras cosas, anda buscando ovejas y las anda buscando como león rugiente. Y las ovejas así que están allá dispersas como antes estaban, son las ovejas más vulnerables. La idea de esta palabra es entender lo que Dios sintió de ti y por eso te ha traído, y que tú recibas la provisión que el Señor ha puesto para bendecir tu vida, no es para otra cosa. Este tipo de palabras no deben ser interpretadas en forma malintencionada, como que no, es que estos pastores lo que quieren es que uno esté ahí, cerca de ellos, por cumplir cualquier interés de tipo personal. No, la verdad es que bíblicamente no. Y en forma práctica usted lo va a comprobar que tampoco. Amén. Desde que usted esté recibiendo lo que debe recibir, que es la enseñanza, la instrucción, la predicación, el consejo acertado de parte del Señor. ¿Y cuál es el punto de referencia que usted tiene? Pues gloria a Dios, está la palabra. Amén. ¿Cómo usted se referencia en un sentido acertado? La palabra a usted le permite identificar si está recibiendo la dirección correcta, lo que realmente usted necesita como una oveja del Señor. Amén. Y eso ahí el Señor lo deja claro, ¿sí? El Señor le dolió ver a la gente así. Sí, el Señor le dolió en su corazón. Y entonces mire lo que termina diciendo. Entonces, por favor, volvamos al pasaje que estábamos leyendo. Dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas como ovejas y dispersas que no tienen pastor. Sigamos el verso que sigue, por favor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la gente, la mies es la gente, es mucha, pero hay poquitos obreros que me vayan a colaborar. Un asunto es que se debe rogar al Señor, dice adelante, pues al Señor de la mies para que envíe obreros. O sea, mire una cosa, siempre van a ser pocos los obreros para la mies. Amén. Pero mire la bendición que usted ya tiene. Que usted, aunque hay mucha mies, sobre su vida ya hay un obrero. O sea, eso significa que el Señor para su vida ya proveyó lo que para otros quizá todavía no. Amén.
Eso es una oración que debemos hacer, por ejemplo, que el Señor levante más gente que vaya y predique y enseñe y que se comisione y que a esas personas la gente lo escuche. Esa es la única manera en la que la compasión del Señor se puede volver manifiesta allá en la sociedad, que sobre su vida ya se está ejerciendo. Ojalá usted la aproveche. Amén. Ojalá usted la aproveche y no la deseche como otras hacen, pero pues la palabra está dada, hermano, y que usted pueda gozar del bienestar que el Señor le ha preparado. Bueno, vamos ahora.